Tenemos con nosotros a Ignacio del Pozo, o Nacho del Pozo, que ha escrito un libro que a mí me parece una verdadera delicia, Españoles Invisibles. Nacho del Pozo, un saludo. Hola, Miguel Ángel. Bueno, a mí cuando me llegó este libro dije, hay que hablar de esta obra, porque claro, estamos tan hartos de escuchar leyenda negra, la historia según la venden los anglosajones, que son el imperio actual, y que evidentemente ellos lo han hecho todo bien, que lees este libro y descubres lo bonito que han sido muchos hechos del pasado y sobre todo la importancia de figuras que ni conocemos. Pues así es, sí. Sí, el libro lo que recoge es en varios capítulos personajes muy relevantes de nuestra historia que por diferentes motivos no han tenido la trascendencia que merecen, ¿no? Uh-huh. Entonces yo ya durante unos años escribí en revistas de divulgación histórica sobre esta gente, sobre algunos de ellos, pero yo creo que merecían más conocimiento público y de ahí el libro. Bueno, hay uno de los personajes que es mi favorito. Yo sé que tú tienes tus favoritos, pero el mío es Felipe de Neve, que era un señor que nació en Bailén, en Jaén, fue el fundador de la ciudad de Los Ángeles. Donde él fundó, hay 9 placas ubicadas en la plaza Olvera de Los Ángeles con los apellidos de los fundadores: Lara, Mesa, Moreno, Rodríguez, Navarro, Quintero, Rosas, Vanegas y Camero. Y este señor, este Felipe de Neve, fue el responsable de lo que hoy consideramos multiculturalidad, porque de estos 44 personas que fueron allí, eran 9 familias, resulta que eran todos los varones cabeza de familia, 2 españoles, 4 indios, un mestizo, 2 mulatos... Sí. Y las 9 esposas eran todas mulatas o indias y los 16 niños, pues un batiburrillo multiétnico con todas esas combinaciones. Cuando nos están diciendo que malos eran los españoles, que los mataron a todos, pues resulta que la multiculturalidad le llevó un español. Exacto. El tema empezó primero por los franciscanos, uh-huh, que eran siempre la punta de lanza del imperio en lo que era Norteamérica. Ellos establecían misiones y luego, si el sitio daba resultado, pues ya se establecían ciudades o se fundaban ciudades. Entonces, se puede decir que había una iglesia al principio. Exacto, llegan primero los franciscanos y en lo que los indígenas llamaban el Valle del Humo, ellos crean una misión que llaman el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles de Porciúncula. Uh-huh. Que Porciúncula, el nombre viene porque Porciúncula, que en italiano es pequeño trozo de tierra, es el pequeño sitio que dejaron a San Francisco en Asís, en Italia, para crear su primer templo, y de ahí que los franciscanos lo llamaran así. Luego llega Felipe de Neve y efectivamente mantiene el nombre y pide que le envíen desde Nueva España, desde México, gente para poblarlo, y es cuando viene toda esta gente que te has llamado, con esos apellidos mulatos, mestizos, indígenas y españoles, todos juntos, que son, digamos, los precursores de la multiculturalidad que existe hoy en Los Ángeles, que de 44 personas de entonces ha pasado a los 13 millones de hoy. Fíjate tú, pero es que además es eso. La gracia es que eran de todo tipo de culturas, de todo tipo de razas. Y yo últimamente estaba leyendo cómo en algunos sitios, si se mantienen los idiomas pues de las etnias primitivas antes de llegar a los españoles, es justamente por el trabajo de los españoles. Por supuesto, y sobre todo por el de los más cultos, que en este caso eran monjes bien jesuitas, bien franciscanos, uh-huh, que hicieron una labor no solo en Norteamérica, sino en toda América, de conservación de las lenguas vernáculas increíble, desde los guaraníes en el sur de Argentina hasta los indígenas apaches, etcétera, de la frontera con el Río Grande. Eso es así. Bueno, si yo digo que el alcalde de Washington, que colocó la primera piedra de la Casa Blanca, era español, van a decir que estoy loco. No, pero era navarro, para más señas. O sea, doblemente español, para entendernos. Sí, así es. Pedro Casenave, que llegó allí con lo opuesto, el tío medró como pudo, y llegó a ser alcalde de lo que entonces era la ciudad de Georgetown, porque entonces no se llamaba como el presidente que luego fue Washington. Y cuando se decidió hacer una vivienda para el primer presidente de Estados Unidos, él, que era el alcalde del pueblo de Georgetown, fue el que colocó la primera piedra, así es, y también aparece en el libro. Es muy interesante porque este señor de lo que vivía era de vender aceite, carne de cerdo española y polvos para el pelo. Sí, tiene su gracia, sí. Aunque lo más posible es que fuera masón también, porque en esa época el que no era masón no prosperaba. O sea que tú intentas insinuar que o eras masón o Illuminati o algo de eso, o no tenías futuro.
Hombre, la masonería a finales del siglo XIX, del siglo XVIII y principios del XIX, desde luego políticos, todo estaba impregnaba todo. Ahora, Pedro Casenave, yo soy un navarro que llega allí a Norteamérica, con una mano delante y otra detrás, intentando vender cosillas, y si conozco unos masones que me ayudan, pues me apunto. Claro. También le deberás algunas cosas, pero bueno, eso ya es parte... Sí, eso es parte del juego, ¿no? Parte del juego. Bueno. Oye, hay un español que dio nombre a unas islas, unos pantalones y un misterio, porque lo de los pantalones me ha dejado entusiasmado. Sí, así es. Fue Juan Bermúdez, un andaluz, que Juan Bermúdez hizo un viaje, que fue de los primeros que hizo un viaje por el Golfo de México, saliendo hacia las Islas Bermudas, que él se las encontró allí, y las llamó Garza porque su barco se llamaba Garza, pero luego pasaron a la historia como Bermudas. Y de ahí luego eso pasó a manos británicas, de aquella manera, como siempre. Pues los dices por imposición militar, quieres decir, por piratería. Sí, manu militari. Pues entonces los británicos, que en los lugares cálidos inventaron esa especie de pantalón un poco más largo que el pantalón corto, lo llamaron Bermudas en honor a Juan Bermúdez, claro. Y bueno, también es el famoso misterio del Triángulo de las Bermudas. Sí, que eso tiene telita, pero vamos, tampoco ahondo en ello. Pero al fin y al cabo Juan Bermúdez fue el que dio nombre a todo eso, a los pantalones y al misterio. Bueno, como nosotros no somos conspiranoicos, no vamos a creer que exista el Triángulo de las Bermudas, pero si existe fue Juan Bermúdez. Sí, así es. Bueno, y de estos personajes descubridores, que es un poco lo que sería, vamos a decir así, la primera parte del libro, ¿cuál es otro de los descubridores que a ti te ha resultado especialmente interesante? A mí me parece increíble la historia de Pedro Páez. Pedro Páez, que fue un jesuita madrileño. Los jesuitas entonces no solo se preparaban en un monasterio y estudiaban teología, sino que les enseñaban construcción, agricultura e incluso a manejar las armas. San Ignacio había sido soldado. Entonces este hombre, una vez aprende y tal, todas estas cosas, decide que quiere ir a Etiopía, donde están los cristianos coptos, que son minoría, para evangelizar por allí. Y nada, se monta en un barco en Lisboa y para allá se va. Llega a Somalia, que debía ser tan peligroso entonces como ahora, y le cogen unos árabes, le hacen esclavo y le llevan en una caravana de esclavos para venderlo durante 7 años por desiertos y al final lo venden como galeote, o sea, a galeras a remar. Pero el servicio secreto de Felipe II, que debía ser extraordinario, se entera de la cuestión y Felipe II paga un rescate y a este me lo liberan. Y dice Felipe II, pues vete para España. Y dice, no, yo me voy a Etiopía, que era lo que quería, a evangelizar a la gente. Se va 7 años después, pero yo me voy a Etiopía, 7 años después, sea como sea. Se va a Etiopía, y en Etiopía, pues el hombre, no sé en cuánto tiempo, pero en poco se aprende los 7 u 8 idiomas que se hablaban por allí, y se dedica a construir templos como arquitecto y como director de obra, hasta que conoce al emperador etíope y le convierte al cristianismo, cosa que no debía ser ninguna cosa fácil. Y es en un viaje con este emperador, cuando llegando al lago Tana, es el primer occidental que ve el nacimiento del Nilo Azul, lo que tira un poco por tierra las teorías inglesas de que fueron ellos los primeros, que es un poco como lo de James Cook con Australia, ¿no? Sí, pero aquí, bueno, tú abres cualquiera de estas enciclopedias falsas de Internet y te aparecen Richard Francis Burton y John Hanning Speke como los descubridores de las fuentes del Nilo. A ver, ¿qué importancia tuvo cada uno en esta historia? Porque suponemos que alguna tuvieron todos. Hombre, en principio la historia de Pedro Páez no es un descubridor al uso, no va a descubrir nada ni a explorar, va a evangelizar, es una cosa completamente distinta. Él recoge el descubrimiento de las fuentes del Nilo como un hecho más en su viaje con el emperador, y lo recoge en una obra de 4 tomos que se llama Historia de Etiopía, que hoy en día es una reliquia en Etiopía, porque es como ellos han conocido su verdadera historia, fue a través de este hombre. Pero la importancia que tiene es total, claro. Pues fue el primero que lo vio, fue el primero que lo difundió, y por eso el descubridor. Y por eso se supo dónde nacía el Nilo Azul. Bueno, todos son personas que cambiaron el mundo, pero hay una segunda parte que a mí me llama mucho la atención, que son personas que se dedican a crear ciudades, y yo aquí, antes del programa, ya he tenido algún debate importante. Por ejemplo, Agustín de Betancourt, el ingeniero del zar que proyectó San Petersburgo. Sí. Claro, yo con gente con la que he hablado me dicen que eso es imposible, pero tú aquí lo documentas. Cuéntanos por qué y cómo le llamaban, quién era, en fin, todo sobre este hombre. Sí,
Sí, bueno, Agustín de Betancourt era un canario que tenía aspiraciones artísticas y vino a Madrid y estudió pues dibujo y estas cosas que estudian los artistas. Pero el hombre descubrió que le gustaba mucho todo lo que fuera construcciones y tal. De hecho, era ingeniero de caminos, canales y puertos. Sí, pero entonces esa carrera no existía. Los únicos ingenieros de ese tipo que había eran militares. Él entonces decide formarse en Europa y visita París, visita también incluso va a Inglaterra. Pero podemos decir que fue el primer ingeniero, en realidad. Sí, fue el primer ingeniero. De hecho, vuelve a Madrid, y en Madrid él fue el que crea la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Y también aquí en Madrid vuela entonces un globo aerostático, que era todo un acontecimiento, claro. Entonces el hombre llega a tener tal prestigio que cuando el zar Pedro I decide cambiar la capital de Moscú, que no les gustaba, que era muy vieja y tal, decide cambiarla al Báltico y crear San Petersburgo, le contrata a Agustín de Betancourt para que proyecte la ciudad. Porque la ciudad se hacía en la desembocadura del río Neva, había que hacer un montón de canales, isletas y todas estas cosas, y entonces este hombre diseña y proyecta no solo los canales de la ciudad, sino parte de todo lo que se construyó después, incluido el Museo de Hermitage. También, como tenía su vena artística, este hombre ejecutó, él personalmente dirigió las obras de la Catedral de San Nicolás, y él diseñó la columna de Alejandro I, que está ahí en medio de San Petersburgo, que cualquiera que vaya por allí puede verlo y saber que lo hizo un canario. ¿Pero le llamaban Agustín o le habían puesto algún sobrenombre propio de la zona? Yo creo que tenía un nombre ruso. Vale. Pero francamente eso sí que no lo sé. Este hombre se quedó luego 16 años en Rusia, fue nombrado ministro de Transportes y todo. Con el frío que hacía la nieve, a ver quién salía, con esas carreteras llenas de nieve. Al que seguro que le pusieron un nombre ruso fue a José de Rivas, que tú dices que fue fundador de la ciudad de Odesa en el Mar Negro. Y claro, esto es complejo, porque Odesa es un enclave milenario. Sí, claro. Sí, Odesa venía de Odiseus, de Ulises. Y era un lugar en el que, allí se estaban pegando todo el día porque estaba la desembocadura del Dnieper cerca, era un sitio muy importante desde el punto de vista estratégico. Pero José de Rivas fue allí como militar enviado por la zarina Catalina la Grande. Y después de darse de piñas allí con todos, pues Catalina la Grande, a través de Potenkin, que era su valido y amante, le ordena que cree una ciudad y un puerto para controlar el Mar Negro. Y eso es lo que hace José de Rivas, que en realidad era militar, pero que fue quien organizó toda la construcción de Odesa. Y hoy es Ucrania, como todos sabemos. Entonces, si vamos a Ucrania, ahora no, porque está invadido por Rusia, le está bombardeando mucho, pero si vamos a Odesa y nos encontramos una avenida que lleva por nombre de Rivaskaya... Sí, esa es. Es dedicada a José de Rivas. Exacto. Y si va alguien también a Odesa y sube la escalinata esta famosa del acorazado Potenkin de Eisenstein, en la parte de arriba hay un monumento a José de Rivas en el que no aparece como militar con armas, sino con una pala y un plano. O sea, como el proyectista y ejecutor de la ciudad, fundador de la ciudad. Bueno, una vez que hemos acabado de leer Españoles Invisibles de Ignacio del Pozo, con prólogo de Marcos López Serrador, nos queda una sensación muy interesante sobre el papel que tuvo España en una cierta época en el mundo. Tú, una vez que, acabas el libro, supongo que reflexionas sobre qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos ofrecido y, a qué nivel, dentro de lo que son las grandes civilizaciones de la historia, piensas que han estado estos buenos hombres. Pues yo creo que a un nivel altísimo, desde luego, y algo que nosotros no nos creemos de nosotros mismos, estamos un poco acomplejados, ¿no? Porque que los españoles no solo estuvieron en América y hicieron una obra extraordinaria, los españoles estuvieron por todo el mundo, en Asia, en la península arábiga, en Australia, y a todos estos sitios que llegaron gente que con interés cultural, con buscando el conocimiento, el compartir mercancías y tal, no como otras, digamos, España era muy católica en ese sentido, no como otras naciones como Holanda o como Inglaterra, que eran simplemente mercaderes. O sea, España buscaba evangelizar, buscaba conocer el conocimiento, que es algo que siempre nos hemos echado en cara, de que no hemos tenido gente preocupada por el conocimiento, ¿no? Que todo eran curas y todo esto, pues es una gran falacia, ¿no? Y una cosa me ha quedado más o menos clara. Si conocemos algo de las civilizaciones precolombinas,
en gran medida por esos sacerdotes que fueron por toda América. Sí, hubo algunos extraordinarios que se metieron ahí por la selva del Yucatán, de la zona del Petén, de Guatemala, por ahí algo, que dices, bueno, estos tíos, ¿dónde van? pero que efectivamente, por ejemplo, la ciudad maya de Uxmal, hay muchísimos lugares, Teotihuacán, en México, que los españoles llegaron, lo vieron y lo respetaron. Y que los primeros estudios arqueológicos fueron hechos por españoles. El conocimiento siempre ha estado ahí. Pues ya sabéis, si leéis Españoles Invisibles de Ignacio del Pozo, recuérdanos la editorial, por cierto. Editorial EAS. Editorial EAS, creo que vais a descubrir cosas muy interesantes, además es un libro tremendamente ameno. Pues Nacho del Pozo, muchas gracias por estar con nosotros y nada, que lo lea todo el mundo. Muy bien, muchas gracias a ti. Yo, una última cosa, decirte, yo creo que aunque se trata de personajes históricos, sus vidas se encuentran un poco en un punto entre la literatura clásica de aventuras y la literatura de viajes, y eso les hace aún más atractivos, ¿no?, para todos los públicos. Yo así me lo he leído, del tirón. Nacho, muchas gracias. A ti, Miguel Ángel.